Muy bien. Les recuerdo que la idea es que lo planteen al ejercicio, sí, simular una situación de examen, logrando, bueno, al menos plantear el ejercicio, si pueden resolverlo, lleguen hasta donde más puedan, aunque sabemos que la parte de cálculo es lo que más toma, así que con cuidado, pero bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, sí, cada uno se exige tanto como quieren este simulacro, si pueden tener el cuaderno abierto, los apuntes, cada uno lo plantea como quiere en su casa. Pero bueno, ya saben, en unos minutos el tutor Gabriel va a resolver el ejercicio, entre todos lo vamos a resolver y la idea es que simulen lo más que puedan la situación de mañana, ¿no? Pero nada más, los dejo seguir.
¿Alguno puedo arrancarlo? ¿Alguno puedo plantearlo? Buenas, profe, ¿cómo va? Hola a ¿Cómo todos. va? Sí. Yo lo que planteé para iniciar el ejercicio fue sacar los generadores de C2, despejando Ok. X3. Sí. ¿Qué más? Bueno, una vez sacados, los dos generadores son linealmente independientes. Y después, lo que no comprendí del ejercicio, hay que hallar la distancia, puede ser, porque Claro. dice Querés que sean equidistantes. equidistantes, por lo tanto, sus distancias son iguales. Ah, buenísimo. Misma distancia. ¿Sí? ¿Qué más? Y bueno, yo llegué hasta ahí. Ah, ok, bien. ¿Algún otro lo arrancó? Yo lo arranqué por el mismo lado Sí. y conseguí también el ortogonal a cada uno de los subespacios. Se me ocurre que por ahí era mejor plantear la distancia a los ortogonales. Supongo que si es equidistante a los subespacios, va a ser equidistante también a los ortogonales, pero por ahí me quedé. Exacto, también es una muy buena idea. Bien, ¿alguno más lo arrancó? Yo, Sí. yo planteé la distancia primero, o sea que las Sí. distancias son iguales, y después busqué los generadores de cada uno de ellos de los perpendiculares, Ok, bien. por las definiciones de distancia y de normas. Ok, perfecto. Y bueno, no hice las cuentas. Ok, bien. Ok, bien. Bien, entonces la mayoría lo pude arrancar. Me alegro. Bien. Acá tenemos varias cosas. Primero estamos en el producto interno canónico, ¿no? Entonces, como bien dijeron, tenemos que encontrar las distancias. La distancia de un vector a un subespacio teníamos que se calculaba de dos formas, ¿no? Era primero la norma del vector menos su proyección sobre S, que también era igual a la norma de la proyección sobre el subespacio ortogonal de B, ¿no? ¿Sí? Todos tienen estas dos fórmulas. Sí, Bien. Entonces, para elegir había un pequeño truquito, ¿no? Teníamos que analizar las dimensiones. La dimensión total es 3, ¿no? Porque estamos en R3. Entonces, en este caso, S1 tiene dimensión 2, ¿no? Porque son dos vectores LI. Y después S2 también tiene dimensión 2, ¿no? Porque bueno, acá nos queda un plano. Entonces tenemos acá 2 y 2. Por lo tanto, el de menor dimensión va a ser el de ortogonal, ¿no? Porque va a ser dimensión 1 para complementarlo. ¿Sí? ¿Todos ven eso? Sí, sí. Bien. Entonces nos quedamos con esta fórmula. El problema es que acá no tenemos el ortogonal. Tenemos solo los subespacios originales. Bien, ¿cómo encontramos el ortogonal? Bueno, aprovechando que estamos en el producto interno canónico, podemos conseguir un ortogonal a estos dos vectores haciendo el producto vectorial. ¿Sí? Entonces hacemos producto vectorial y es totalmente válido porque estamos en el producto interno canónico. Y bueno, nos quedaría acá 4 menos 1 nos quedaría 3. Tachamos este, nos quedaría 2 por menos 2 nos quedaría menos 4. Menos 4 menos 2 nos quedaría menos 6. Con el menos delante nos queda 6. Bien. Y el otro que queda 3. A ver. Acá nos quedaría 2 más 4 nos quedaría 6. ¿Sí? Entonces tenemos acá un vector ortogonal y nos quedaría que ese 1 ortogonal es el generado de este. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Pues no lo vi. Sí.
Aprovechando que estamos en el producto interno canónico, Sí. vale que un vector ortogonal lo podemos conseguir como el producto vectorial de ambos vectores. De mismo S1. Claro, el de C1. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, hicimos el producto vectorial y nos quedó este vector, el 366. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con eso? Bien. Y bueno, sería lo mismo que el generado del 1, 2, 2, ¿no? Ok. Con S2. S2 también podemos sacar los generadores y hacer el producto vectorial, pero ¿qué pasa? Acá yo ya tengo la normal del plano, ¿no? Entonces, aprovechando nuevamente que estamos en el producto interno canónico, un vector ortogonal va a ser el 2 menos 2, 1, ¿no? ¿Sí? ¿Todos lo ven eso? Sí. Bien. Entonces, el S2 ortogonal nos quedaría el generado del 2 menos 2, 1. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que proponer es la equidistancia. Para ello, proponemos un vector genérico, ¿sí? Y lo obligamos a que sea equidistante. A ver, esto. Y esto. Bien. Un segundo. Ok. Entonces yo quiero que el vector sea equidistante. El vector va a ser uno genérico. X1, X2, X3. Bien. Y yo quiero que la distancia de B a S1 sea la misma que la distancia de B a S2. ¿Sí? Porque son equidistantes. Entonces, teníamos dos formas de calcular esto. Y la primera no nos servía. Entonces usamos la segunda, que es la proyección sobre ese ortogonal de B. Bien. En este caso vamos con la primera. Y todos tienen la fórmula de proyección ortogonal. ¿Alguno no la tiene? Que la copio de paso. Bien, la copio por las dudas igual. La proyección ortogonal sobre un subespacio se calcula como teniendo una Vogt del subespacio, ¿no? Siempre hay que tener una Vogt para poder hacer esto. Bien, y la Vogt era una base ortogonal, ¿no? Entonces, esto se calcula como producto interno entre B con el primer vector de la base dividido B1 con B1, ¿sí? O sea, el primer vector de la base con el primer vector de la base multiplicado por el primer vector de la base. Así con cada vector de la base. Y al final vendría B con Bn dividido Bn con Bn por Bn. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? O sea, ahí es B1 con B1 dividido B1 sobre B1 por B1. No, este es una coma. ¿Ese B cuál sería, en todo caso? Es el B que quiero proyectar. Ok. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos con el ejercicio entonces. Bien, entonces nos quedaría la norma. Vamos a sacar la norma de momento. Después dejamos la norma. Bien. Vamos a ver la proyección primero. Entonces, ¿cómo sería esto? Hay que poner una base de ese 1 ortogonal, ¿no? En este caso, como tenemos un solo vector generador, la base sería ese vector, que sería el 1, 2, 2.
Bien, entonces la proyección nos quedaría B con B1, que sería x1, x2, x3, con el 1, 2, 2, dividida la norma, bueno, B1, 1, 2, 2 con 1, 2, 2, que es lo mismo. Bien, y esto multiplicado por el 1, 2, 2. ¿Sí? Bien. Recuerden que acá estamos en producto interno canónico, ¿sí? Entonces el producto interno canónico es el mismo que el del CBC, el producto punto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos daría esto? Nos daría x1 más 2x2 más 2x3, ¿sí? ¿Sí? Componente a componente. Y acá nos daría 1 por 1 más 2 por 2 más 2 por 2, ¿sí? Sobre 9. Y esto multiplicado por el 1, 2, 2, ¿sí? Bien, ahora tomemos norma. Bien. Acá tenemos multiplicando un escalar. Recuerden que en la norma podemos sacar los escalares en módulo, ¿sí? Bien, y esto multiplicando la norma del 1, 2, 2. Bien. Entonces nos quedaría esto queda igual, arriba sí nos queda en módulo. Y dividido 9, ¿no? Porque el módulo de 9 es 9. Bien. La norma de este vector sería raíz de 9, ¿no? ¿Sí? Recuerden que estamos en producto interno canónico. Sí. Bien. Entonces nos quedaría por 3, se simplifican y nos queda x1 más 2x2 más 2x3 sobre 3. ¿Sí? Bien, ahora con x2. Digo S2. La historia sería la misma, porque tenemos un solo vector de la base. Nos quedaría la base, S2 ortogonal sería este único vector. Y nos quedaría entonces la distancia, no, vamos con la proyección primero. La proyección sobre S2 ortogonal del vector que propusimos sería x1, x2, x3 con el 2 menos 2, 1 dividida la norma de 2, 2 menos 1 al cuadrado, 2 menos 2, 1, 2 menos 2, 1. ¿Sí? Y esto multiplicado por el mismo vector. 2 menos 2, 1. Bien. Producto interno canónico, lo mismo. Acá nos quedaría 2x1 menos 2x2 más x3. Y acá nos quedaría 4 más 4 más 1, nos quedaría 9 también, ¿no? Sí. Y acá nos quedaría por el vector. Bien, lo mismo, tomamos norma. Y nos quedaría módulo de 2x más 1 menos 2x2 más x3 dividido 9 por 3. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No. Bien. Ok, nos quedó esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sabemos que esta es la distancia al subespacio, ¿no? Y esto también es la distancia al subespacio. Entonces,
nos piden que las distancias sean iguales porque son equidistantes. Entonces, lo que hacemos es básicamente eso, pedir que las distancias sean iguales. Entonces, yo quiero que la norma de la proyección sobre S1 ortogonal de B sea igual a la norma de la proyección sobre S2 ortogonal de B. Entonces, igualo básicamente coeficiente a coeficiente lo que nos dio, ¿sí? Ahora teníamos x1 más 2x2 más 2x3 sobre 3. Y lo igualamos a la otra distancia que nos dio. El módulo de 2x1 menos 2x2 más x3. Dividido 3. ¿Sí? Cancelo los 3. Y queda módulo de x1 más 2x2 más 2x3 igual a módulo de 2x1 menos 2x2 más x3. ¿Sí? Y acá, bueno, tenemos módulo igual a módulo. Entonces, el módulo de A igual al módulo de B tiene dos opciones. Que A sea igual a B y que A sea igual a menos B. ¿Sí? Entonces planteamos eso. Vamos con el primer caso. Este es uno. ¿Sí? ¿Alguno se perdió acá? No, que parece que no. Bien, entonces vamos con el caso de todos positivos. Bien. Ok. Lo pasamos todo para un solo lado. Nos queda menos x1 más 4x2 más x3. ¿Sí? Y este igual a 0. Bien. De la segunda ecuación nos quedaría el lado derecho negativo. La vuelta se va. Y todo esto multiplicado por un menos. ¿Sí? Entonces nos quedaría x1 más 2x2 más 2x3 igual a menos 2x1 más 2x2 menos x3. Despejamos, nos queda 3x1. El x2 se me anula. Y acá nos quedaría más 3x3. ¿Sí? Igual a 0. Y bueno, acá nos queda que x1 es igual a x3. Negativo. ¿Sí? Entonces tenemos dos ecuaciones. Concluimos a partir de la igualdad de módulos. Y esta de acá. Bien. De acá podemos reemplazar el dato que tuvimos de la segunda. Nos quedaría menos x1 más 4x2 menos x menos... En realidad, vamos a cambiar esta de acá. Nos quedaría menos x3 más 4x2 más x3 igual a 0. Entonces nos queda que 2x3 más 4x2 es igual a 0. Entonces, x2 es igual a menos 1/2 de x3. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, el b que propusimos tenía por coordenadas x1, x2, x3. Y reemplazando lo que obtuvimos nos quedó x1 que vale menos x3.
x2 que vale menos un medio de x3. Y x3 que no tuvo ninguna dependencia de las otras variables. Entonces nos quedó todo en función de x3. Sacamos x3 de factor común y nos quedó x3 por el menos 1, menos un medio, 1. Y acá como x3 pertenece a reales, nos quedó un generador, ¿no? Entonces, b es igual al generador de menos 1, menos un medio, 1. Que en realidad estaría un poco mal decir que b es igual a esto. Podríamos decir que un subespacio sea igual a esto. ¿Sí? Y b en particular cumple que pertenece a este generador. Bien, ¿alguna duda? Este podría ponerle S3 para no confundir. ¿Alguna duda? No, perfecto. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente es de ecuaciones diferenciales. Recomiendo fuertemente que se van a hacer ecuaciones diferenciales porque siempre entran. ¿Sí? Así que, ya saben, 10 minutos y arrancamos a hacerlo. Tengo una consulta. ¿Esto después lo suben en el PDF, digamos? Sí, se sube el PDF y la grabación. Ok.
Bien, ¿qué tal les fue? ¿Pudieron terminarlo? Igual este es un poco largo, porque tiene condiciones iniciales, tiene todo. Así que, ¿qué tal les fue? Terminar no, pero llegué a plantear la I homogénea. Perfecto. Bien. Yo llegué ¿Alguien hasta la I más? particular. Pero sí, es cuentoso, la verdad. Sí, sí, es bastante cuentoso. Bien. ¿Todos saben cómo arrancar este ejercicio? ¿Alguno no sabe? Yo más o menos porque recién estoy viendo el tema, y voy atrasado con la materia. Bien, vamos a ver entonces cómo se plantea esto. Bien, ¿alguno más? Ok, dale, vamos a arrancar entonces. Bien, entonces, nos preguntan por I. Y sabemos que satisface la ecuación diferencial que nos dan acá. Y además que cumple estos dos valores. Ok, ¿cómo encontramos I es el problema? Bueno, sabemos que toda ecuación diferencial, ¿sí?, se descompone en la homogénea más la particular, ¿sí? Este es el valor de I. Entonces, la más fácil siempre es encontrar la homogénea, no en este caso. Entonces, ¿cómo encontramos la homogénea? Bueno, la forma que se suele hacer es encontrar el polinomio característico, que le ponemos P de X o P de lambda también. ¿Cómo se arma? Bueno, donde vemos una Y, ponemos una X, y donde vemos una derivada, ponemos un grado, ¿sí? En este caso tenemos segunda derivada, ponemos grado 2. Acá tenemos 16, y bueno, donde vemos una Y, ponemos una X, ¿sí? Es básicamente esto. En realidad no ponemos una X, porque tenemos grado 0 acá de derivada. Entonces nos quedaría por X a la 0, que sería 1, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Entonces, una vez que tenemos el polinomio característico, lo igualamos a 0 para sacar las raíces. ¿Qué pasa? En este caso nos queda x cuadrado igual a menos 16, módulo de x igual a raíz de menos 16, x igual a más o menos 4i. ¿Sí? Nos dio una raíz compleja. Entonces, ¿qué se hace ahora? Bueno, se procede igualmente. Sabemos que la I homogénea siempre se va a descomponer en una combinación lineal de un coeficiente por e a la raíz, ¿sí?, por x, ¿sí? xy o lambda i, como quieran poner. Entonces, en este caso nos quedaría c1 por e a la 4i por x más x no, acá tenemos t, así que vamos a ser consistentes, vamos a poner este de acá, más c2 por e a la menos 4i por t, ¿sí? Es así siempre. Coeficiente por exponencial elevada a la raíz por la variable. Bien, ¿qué hacemos una vez que tenemos esto? Bueno, aplicamos fórmula de Euler. Bien. ¿Se puede memorizar cómo se hace el procedimiento sin hacer Euler? Pero bueno, yo soy más de desarrollar las cosas porque después me olvido. Entonces, ¿cómo aplicamos Euler? Bueno, se aplica teniendo una exponencial elevada a alfa más beta por i, todo esto por t, nos queda descompuesto por Euler en e a la alfa por t por coseno de beta t menos, más, i por seno de beta t. ¿Sí? Entonces la parte real se queda con alfa t y la e, y la parte compleja se queda acá. ¿Sí? Y además esta fórmula tiene una particularidad que respeta signos. Si tengo acá un menos 4, un 3, menos 4i, acá nos quedaría un coseno de 4t
menos i por seno de 4t. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Ok, entonces descomponemos en Euler. C1 por, y acá descomponemos, ¿qué pasa? La parte real vale 0. Tenemos alfa igual a 0. Entonces acá nos queda e a la 0, que nos da 1, por, y ahora sí la parte compleja. Bien, ¿quién es la parte compleja? 4. Entonces nos quedaría 4 por t, más i, ¿sí? Porque no tenemos un negativo acá adelante, por seno de 4t. ¿Sí? Más C2 por coseno, ¿sí? Acuérdense que respeta signos, de 4t. Y ahora sí, menos i por seno de 4t. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? Bien, ¿qué es lo que sigue? Agrupar por coseno y por seno. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene coseno? Bueno, tiene un C1 por acá y tiene un C2 por acá. Sí, un C2. Bien. Y después por seno. ¿Qué tiene seno? Bueno, tiene un C1 por acá multiplicado por un I. C1 por I. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene un C2 acá multiplicado por un menos I. Entonces nos queda menos C2 por I. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con estas dos constantes que nos quedaron acá? Bueno, las llamamos una nueva constante. Ponemos que C1 más C2 va a ser alfa 1, por ejemplo, y C1 por I menos C2 por I va a ser alfa 2. Nos quedaría alfa 1 por coseno de 4t más alfa 2 por seno de 4t. Y pedimos que alfa 1 y alfa 2 sean reales. ¿Sí? Y de esta forma nos queda expresado el resultado de real a real, que es muy importante porque la solución de una ecuación diferencial siempre tiene que ir de real a real. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguno se perdió? ¿Alguna duda? Ese C1 y C2 son cualquier número, ¿no? Sí, C1 y C2 son cualquier número, que son reales también. Lo que Entonces, pasa, acá tenés un complejo. Entonces C1 por I te va a quedar un complejo. y De verdad. ese C1i más, perdón, menos C2i lo llamaste alfa 2, ¿no? Que es un Claro, real. sí. Y alfa 2 exigimos que sea un real. Pero eso lo hiciste por conveniencia, ¿no? Para... Sí, para que el resultado nos quede expresado de real a real. Ok. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? Bien, vamos con la particular. La particular se puede hallar de dos formas. La primera es con coeficientes indeterminados y la segunda es con aniquiladores. Aniquiladores, nunca lo entendí sinceramente. Me parece mucho más sencillo la tablita. ¿Qué dice la tablita? Bueno, vamos a tener en la ecuación diferencial algo muy importante que es a lo que está igualado a la función. ¿Sí? Y a lo que está igualado, la ecuación diferencial. Y esta se va a llamar f de x. Entonces, en base a qué es la f de x, voy a proponer diferentes cosas. Si f de x es un polinomio de grado n, voy a proponer otro polinomio de grado n. ¿Sí? Si f de x es una exponencial de parámetro alfa, voy a poner otra exponencial de parámetro alfa. ¿Sí? Acuérdense que tienen que ser genéricas las proposiciones. En este caso sería por C1, por ejemplo. O por K. También. Y si tengo una trigonométrica, coseno de beta t o seno de beta t,
propongo una combinación lineal de trigonométricas. ¿Sí? Propongo ambas siempre. ¿Sí? Y por último, la reglita, que a veces algunos se los olvidan, es si la I particular tiene alguna parte perteneciente a la I homogénea, se multiplica por, en este caso pusimos t o bueno, x, se multiplica por la variable. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda con la tablita? ¿Puedes repetir lo último que dijiste? Sí. Si alguna parte de la I particular propuesta pertenece a la homogénea, hay que multiplicar por la variable. O bueno, por x, es lo mismo. Bueno, para ¿Sí? que sean distintas, ¿no? Claro, tiene que ser sí o sí diferente a la homogénea. Ok. Porque si es parecida a la homogénea, te va a dar 0. ¿Sí? Porque es parte de la homogénea. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. En este caso, nuestra ecuación diferencial era esta de acá. Y nuestra f de x es 3 coseno de 4t. Entonces, ¿en qué caso estoy? Estoy en este caso. Tengo una trigonométrica. Propongo una combinación lineal de trigonométricas. ¿Sí? Entonces, propongo eso. La I particular propuesta va a ser a coseno de 4t más b por seno de 4t. Ahora, ¿qué pasa? Esto pertenece a la I homogénea, ¿no? Porque la I homogénea era alfa 1 por coseno de 4t más alfa 2 por seno de 4t. ¿No? Se ve que pertenece, ¿no? Porque son iguales, solo que cambian los coeficientes. ¿Sí? Entonces tengo que multiplicar todo esto por t. Bien. Y ahora sí no pertenece. No pertenece porque acá te queda a por t y acá te queda b por t. Y no tiene nada que ver con alfa y beta, alfa 2. Bien. Entonces, una vez que tenés la partícula propuesta, lo que hay que hacer es reemplazarla en la ecuación diferencial. ¿Sí? Teníamos y' más 16i. Hay que reemplazar la i particular por esta i, entonces habría que conseguir la segunda derivada. Nos quedaría por regla de la cadena. Bueno, acá sería 4a por seno de 4t más 4b por coseno de 4t. Todo esto multiplicado por t más la segunda parte de la regla de la cadena. Que sería a por coseno de 4t más b por seno de 4t. Todo esto por t. Bien. Por t no, por t no. Bien. Ahora, segunda derivada. Hay que hacer 4 reglas de la cadena. Ah, no. Hay que hacer una nada más. Bien. ¿Qué nos quedaría? Derivamos lo de adentro. Nos quedaría menos 16 a por coseno de 4t más, bueno, en realidad menos 16 de seno de 4t, todo esto por t, más menos 4b a seno de 4t más 4b coseno de 4t por 1, ¿no? Y bueno, derivamos esto que quedó acá,
que nos quedaría menos 4a seno de 4t más 4b coseno de 4t. ¿Sí? Es un poco largo derivar todo esto, pero hay que hacerlo. Bien. Entonces, esta sería la I''. Nos quedaría entonces esto más 16 veces la propuesta. Sería entonces más 16 por la I particular, que sería A por coseno de 4t más B por seno de 4t. Todo esto por t. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, acá ya podemos igualarlo a la función que estamos buscando. ¿Y qué pasa acá? Bueno, esto se me cancela con esto, ¿no? Porque son iguales. Todo que este es contrario. ¿Sí? Y acá puedo agrupar este con este. Entonces nos quedaría menos 8a seno de 4t más 8b coseno de 4t igualado a 3 coseno de 4t. Nos quedaría menos 8a, si igualamos coeficiente a coeficiente, y 8b igual a 3. De acá tenemos que a es igual a 0, y de acá obtenemos que b es igual a 3 octavos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, juntas todo, lo igualas a la condición que te pusieron 3 coseno de 4t, Sí, y luego de ahí sacas el valor de A y de B, ¿no? exacto, sí. O sea, hay que proponer la particular y después reemplazar en la ecuación diferencial para obtener los coeficientes. ¿Sí? Sí. Bien. Ok, entonces, la I particular nos queda finalmente como 3 octavos por seno de 4t por t. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Ahí no termina la cosa. Porque hay que encontrar que I en 0 valga 9 y que I' en 0 valga 0. La segunda partecita de esto. Bien. La I de momento es alfa 1 por coseno de 4t, ¿sí? Más alfa 2 por seno de 4t. Sí, esta es la homogénea. Más la I particular, que era 3 octavos por seno de 4t por t. Bien. Entonces, sabemos que I en 0 vale 9. Vamos a evaluar en 0 entonces. Nos quedaría alfa 1 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Más alfa 2 por seno de 0. Seno de 0 es 0. Sí. Más, bueno, acá nos queda 0 también, porque esto vale 0 y esto también vale 0. Nos quedaría entonces que alfa 1 es igual a 9. ¿Sí? Ahora vamos con I'. I' nos quedaría menos 4 alfa 1 por seno de por seno de 4t más 4 alfa 2 por coseno de 4t más 3 medios coseno de 4t por t más 3 octavos seno de 4t. Bien, la reemplazamos en 0, nos quedaría
acá nos queda un 0, seno de 4 por 0, más 4 por alfa 2 por 1, coseno de 0 nos da 1, más acá esto vale 0 cuando reemplazo en 0, y acá esto nos da 0 también. ¿Sí? Entonces nos queda 4 alfa 2 igual a 0. Por lo tanto, alfa 2 es igual a 0. ¿Sí? Y finalmente, reemplazando los dos valores que obtuvimos, alfa 1 vale 9. Nos queda 9 coseno de 4t. Más alfa 2 vale 0. Y la particular, que es 3 octavos, seno de 4t. Por t. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No es complicado el ejercicio, es medio largo de cuentas. Bien, parece que no. Vamos con el siguiente. El siguiente creo que es de guía 1. A ver. No, es de guía 3 también. Te hago una consulta. En el parcial mayormente la mayoría de ejercicios son de la guía 3 o va variando. Greenberg dijo que el parcial iba a tener uno de la guía 1, dos de la guía 2 y dos de la guía 3. Greenberg es el de la materia. Sí, el coordinador. Bien. Ya saben, 10 minutos y arrancamos.
Bien, ¿cómo vienen? ¿Qué tal les fue? ¿Alguno lo pudo encarar? La mitad, por el tema de la proyección ortogonal de R3 sobre el subespacio y me trabuqué. La distancia del vector y eso ahí sale, no hay problema. Bien, sí. Sí es un poco complicado plantearlo porque ahora no tenemos el producto interno canónico, ¿no? Entonces la ortogonalidad no es la misma que en el producto interno canónico. Ese es un tema que hay que ver en este ejercicio. ¿Sí? Bien, ¿alguno más lo puede encarar? ¿No? Bien. ¿Qué nos piden? Nos piden la distancia al subespacio S. Y también nos piden hallar la matriz con respecto a la base canónica de la proyección ortogonal de R3 sobre el subespacio S. ¿Sí? O sea que nos piden la matriz de la proyección ortogonal sobre S. Bien, ¿alguno sabe cómo se construye esa matriz? Y bueno, muy importante es en base canónica, ¿no? Bien, sí, capaz es un tema que no se suele dar en todos los cursos. Y bueno, de la nada sale en el parcial. Y bueno, pasa esto. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden la matriz de la proyección ortogonal sobre S de canónica a canónica, ¿no? Nos piden base canónica. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, nosotros sabemos que esta matriz, ¿cómo se construye? Se construye aplicando la proyección sobre S ortogonal, la proyección ortogonal sobre S al primer vector de la canónica, ¿sí? Después, todo esto por columnas, aplicando al segundo vector de la canónica. Y bueno, acá me faltó poner que esto lo devolvemos en coordenadas canónicas, ¿no? Y después, por tercera columna, la proyección del tercer vector de la canónica en coordenadas de la canónica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? Bien. Entonces, esto es lo que tenemos que encontrar. Bien. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, tenemos que proyectar cada vector de la canónica. ¿Sí? Entonces, para poder proyectar cada vector de la canónica, tenemos que primero definir qué es nuestro subespacio. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con este subespacio? Este subespacio es de dimensión 2, ¿no? Porque es un plano. ¿Sí? Entonces el espacio ortogonal tiene que ser de dimensión 1 para complementarlos, ¿no? Bien, ¿qué más sabemos? Sabemos que todo vector se descompone en su proyección sobre ese ortogonal y su proyección sobre ese. ¿Sí? Esto siempre. Bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve para despejar la proyección sobre ese. De esta manera. ¿Sí? Entonces la proyección sobre S sería igual a B menos su proyección sobre S ortogonal. ¿Sí? ¿Entendí esta parte? Y de esta manera no tenemos que calcular dos veces como tendríamos que hacerlo con la dimensión 2. ¿Sí? Además tenemos que hacer 8 cuentas con esta matriz, no es muy feo. Bien, ¿alguna duda con eso? Bien.
Entonces, vamos a definir quién es ese ortogonal. Ese ortogonal, bueno, además también necesitamos ese ortogonal para sacar la distancia, ¿no? Bien, ese ortogonal tiene que ser un vector, un subespacio que es ortogonal a todo vector de S, ¿no? Entonces planteamos un vector que pertenece a ese ortogonal y sabemos que este vector pertenece a ese ortogonal si solo si es ortogonal a todos los vectores de S, ¿no? Bien. El problema es que ¿quién es S? No sacamos quién es S. Entonces vamos a ver quién es S. Bien. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior usamos la normal del plano para sacar uno perpendicular? En este ejercicio no podemos hacerlo porque no es el producto interno canónico. Es un producto interno definido por esta matriz de acá. ¿Sí? Entonces no podemos usar el truco del anterior. Muy importante eso. Ok. Entonces, vamos con esta. ¿Quién es ese? Vamos a poner x igual a x1, x2, x3. Y bueno, sabemos que... Profe, disculpe, una consultita. ¿Lo del producto interno canónico nos lo van a decir o nos tenemos que dar cuenta nosotros? Si no te mencionan el producto interno, es producto interno canónico. En este caso acá te lo definen, así que no es canónico. Ah, buenísimo. En el anterior creo que sí lo mencionaban, que en el canónico... Sí, espacio sí, ahí canónico. dice, canónico. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Gracias. Sí. De nada. Bien. Sí, y si no te lo mencionan, lo tomás como que es el canónico. Supongo que es el canónico. Y listo. Listo, de 10. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces reemplazo por la condición que nos dan. Y de acá puedo despejar, por ejemplo, x2. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? A ver, vamos a poner un poco más abajo. Nos quedaría que el vector que propusimos sería x2 vale ahora menos 2x1, menos 2x3, y bueno, las otras componentes valen lo mismo. Y bueno, acá nos quedaría el generado de 1, menos 2, 1, ¿sí? Esta es la parte que tiene... Uy, este 1 no. ¿Sí? Esta es la parte que tiene x1. Y luego 0, menos 2, 1. ¿Sí? Esta es la parte que tiene x3. Porque x1 y x3 es libre, ¿no? Bien. Entonces, ahora tenemos que ver que B sea ortogonal a cualquiera. Bien. Si yo quiero que B sea ortogonal a cualquiera, en particular va a ser ortogonal a estos dos vectores, ¿no? Entonces, vamos a ver que B, siendo B igual a, vamos a poner también x1, x2, x3, tiene que ser ortogonal al primer vector y también tiene que ser ortogonal, vamos a ponerlo así, B ortogonal al segundo vector. ¿Sí? Bien. Ok, vamos. Vamos a poner acá B. Bien, así queda más 40. Bien, entonces B nos queda ortogonal a cada vector en simultáneo. Bien, el problema es que acá la ortogonalidad también se define con la matriz, ¿sí? Porque la ortogonalidad depende del producto interno. Entonces hay que ver eso. Bien. Vamos a ver esto y también la matriz. Bien, entonces, B lo pusimos como uno genérico, x1, x2, x3. Y bueno, tal que B satisface esto. Entonces, ¿cómo sería el producto? Vamos a ponerle este B1 y este B2.
¿sí? Le pongo nombres para hacerlo más rápido y cortar la lectura. Entonces, B con B1 nos tiene que dar 0 y después B con B2 nos tiene que dar 0, ¿no? ¿Sí? Por definición de ortogonalidad. Entonces, ¿cómo es B con B1? Bueno, B con B1, por definición del producto interno que nos definieron en el enunciado, sería B1 transpuesta por la matriz, esta de acá, vamos a ponerle G, que es la matriz de Gram, por B, ¿sí? Entonces nos quedaría B1 transpuesta, que sería 1 menos 2, 0, acostado, por la matriz 2 menos 1, 1, menos 1, 2, 0, 1, 0, 1, por el vector en columna, el B, que sería x1, x2, x3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguno se quedó? Si alguno se pierde, por favor, digan. Bien, ahora vamos con... habría que resolver esto, ¿no? Nos quedaría entonces 1 menos 2, 0. Y acá nos quedaría x1 por toda esta columna. Nos quedaría 2x1 menos x1, x1. Ahora, sumado con x2 por la segunda columna, menos x2, más 2x2, bueno, más 0x2. Y ahora x3 por la tercera columna, más x3, más 0, más x3. ¿Sí? Y ahora multiplicamos con, bueno, este sería componente a componente, ¿no? El primer coeficiente por la primera columna quedaría 2x1 menos x2 más x3. Ahora, segundo coeficiente por la segunda columna, menos 2 por menos x1 más 2x2. Y bueno, el último coeficiente por la última columna, que es 0, así que nos queda 0. ¿Sí? Entonces, esto nos daría 2x1 más 2x1, nos quedaría 4x1. Y acá nos quedaría menos 4x2 menos x2 menos 5x2 más x3. Y esto igualado a 0. ¿Sí? Me parece menos cuentoso, pero créanme que a la larga va a ser mucho más efectivo. Bien, ahora vamos con B2. Con B con B2. Entonces nos quedaría 0 menos 2, 1 acostado por 2 menos 1, 1 menos 1, 2, 2, 0, 1, 0, 1 por el genérico acostado también. No, ahora en columna. x1, x2, x3. Bien, lo mismo, acá nos va a quedar este mismo vector, no nos cambia nada. Lo que sí nos va a cambiar es el final, ¿no? Acá nos queda 2x1 menos x2 más x3 menos x1 más 2x2 x1 más x3. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora todo bien. Perfecto. Bien, entonces hacemos lo mismo. El primer coeficiente por la primera columna nos queda 0. El segundo coeficiente por la segunda columna nos queda menos 2 por menos x1 más 2x2. Y el último coeficiente por la última columna. Más 1 por x1 más x3. ¿Sí? Que no confunda esto de acá que parece como una columna separada. O sea, esto parece una matriz que sea 2x1, x2, x3. No, está todo junto. Bien, nada, una pequeña votación. Entonces este producto nos quedaría finalmente 2x1 más x1 nos quedaría 3x1
menos 4x2 y x3. Y todo esto igual a 0. Entonces tenemos dos ecuaciones. De las dos podemos despejar x3, por ejemplo. Entonces nos quedaría 4x1 menos 5x2 más x3 es igual a 0. Y 3x1 menos 4x2 más x3 es igual a 0. ¿Sí? Bien, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, podemos, por ejemplo, restar mismo miembro. Nos quedaría x1 más... no conviene restar mismo miembro. No conviene. No, sí. Sí, vamos a obtener una ecuación así. Así que no. Bien, nos quedaría x1 menos 5 más 4 nos quedaría menos 1. Menos x2. Y bueno, x3 menos x3 nos hace 0. Bien, lo que obtenemos entonces que x1 es x1 menos x2 nos da 0. Entonces, x1 es igual a x2. Bien. Y de acá tenemos que 3x1 menos 4x2, pero x2 vale x1, más x3 es igual a 0. Entonces nos queda que x3 menos x1 es igual a 0. Entonces, x3 es igual a x1. ¿Sí? Ok. Entonces, el vector que propusimos nos quedó de coordenadas, de componentes, x1, x2, x3. Y bueno, reemplazando lo que tuvimos, nos quedó x1 igual a x1, ¿sí? Ahí no tenemos ningún problema. Que x2 es igual a x1 y que x3 además es igual a x1. ¿Sí? Nos quedó todo en función de x1. Y bueno, acá podemos sacar el x1 para afuera. Entonces nos quedó que el S ortogonal es igual al generado del 1, 1, 1. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con la normal del plano, que era 2, 1, 2. Esta nos quedó 1, 1, 1. ¿Sí? Muy importante la diferencia. ¿Alguna duda? Bien. Eso es por el producto interno que estás usando. Claro, eso es porque la ortogonalidad, como bien dijiste, depende del producto interno que estamos usando. ¿Sí? Correcto. Bárbaro. Bien. Entonces, finalmente, lo que tenemos que hacer es, siguiendo lo que dijimos, de la matriz de la proyección sobre ese ortogonal, sobre acá, y canónica canónica, era igual a, bueno, la proyección de S sobre S de E1, y bueno, así, ¿no? E1, esta era la proyección ortogonal sobre S de E2, y esta era la proyección ortogonal sobre S de E3. Y bueno, esto por lo que obtuvimos, de que se descompone en su proyección sobre S y su proyección sobre S ortogonal, nos quedó así. Y la que podemos sacar es esta de acá. ¿Sí? Y bueno, esta ya la tenemos como dato y despejamos. Entonces vamos con la proyección sobre S ortogonal. Con E1. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Ya tenemos una Vogt de S ortogonal, porque tenemos un único vector y por lo tanto la base del espacio, del subespacio, va a ser ese vector. Y por definición, si un vector, si una base tiene un único vector, entonces va a ser ortogonal. ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿cómo nos quedaría? Esto sería E1 con este vector de acá. Vamos a poner W1, dividido W1 con W1. ¿Sí? ¿Alguno no tiene la fórmula de proyección? Perfecto. Bien. Entonces nos quedaría ver cuánto es E1 con W1, que sería poner al W1 acostado, 1, 1, 1, por la matriz, que era esta de acá. Lo copio. Esta matriz. Y acá por el primer vector de la base canónica. 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da esto? Nos queda 1 por la primera columna, más 0 por la segunda, más 0 por la tercera, nos queda la primera columna. Multiplicada por el 1, 1, 1 en fila. Entonces sería 2 por la primera, nos queda 2, menos 1 por la segunda, nos queda menos 1, y 1 por la tercera, nos queda 1. Cancelamos y nos queda 2. Bien, entonces el numerito que está acá arriba es un 2. Ahora vamos con W1 por W1 y nos quedaría W1, nos quedaría el 1, 0, el 1, 1, 1 acostado por la matriz por el 1, 1, 1, pero en columnas. No, este no salió bien. 1, 1, 1. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, el 1, 1, 1 sería sumar todas las columnas, ¿no? Entonces nos quedaría 2 menos 1 más 1, nos quedaría 2. Menos 1 más 2 sería 1. Y 1, 0, 1 nos quedaría 2. ¿Sí? Hacemos el producto y nos quedaría 2 por 1, nos queda 2. 1 más 1, 1 por 1 nos queda 1. Y 2 por 1 nos queda 2. Nos quedaría finalmente 5. ¿Sí? Entonces el numerito de acá abajo es un 5. Bien, finalmente nos quedaría que la proyección sobre ese ortogonal nos quedaría de E1 sería 2 quintos por W1, que es el 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún problemita con las cuentas? No, todo bien. Perfecto. Bien, entonces hay que hacer lo mismo para el segundo vector de la canónica. Permiso de copiar todo esto y modifico un par de cosas. Bien, entonces, ¿qué cambiaría acá? Bueno, lo único que cambiaría es reemplazar acá por E2. Entonces, E2, E2. Bien, ¿qué nos cambiaría acá? Bueno, nos cambiaría, en vez del 1, 0, sería el 0, 1. Y acá sería entonces la segunda columna, ¿no? Que nos daría menos 1, 2, 0. Bien, entonces nos quedaría acá menos 1 por 1, menos 1, más 2 por 1, 2, más 0, ¿no? Entonces acá nos quedaría 1. Bien, esto es lo mismo, no cambia nada. Y acá entonces finalmente nos quedaría 1 sobre 5. ¿Sí? Bien, y ahora vamos con L3.
Bien. L3, bueno, cambia lo mismo. Y nos cambia es la columna que tomamos. Y acá en vez de ser el 0,1 sería el 0,01. Bien. Nos quedaría entonces el 0,01. Y sería acá entonces 1,01. Nos daría 1 más 0 más 1, que sería 2. ¿Sí? Bien, esto nos queda igual. Y al final nos queda entonces 2 sobre 5. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó que la matriz de la proyección... No, todavía no. Nos quedaba, por fórmula, que la proyección sobre S de B, y esto, si lo restábamos a B, nos quedaba la proyección sobre S ortogonal. Bien, pero ¿qué pasa? Yo quiero la de acá. Entonces, tengo que restarle la proyección sobre S ortogonal y pasar para el otro lado la proyección sobre S. Y esto es lo que estoy buscando. ¿Sí? Bien, entonces vamos a copiar las proyecciones que encontramos. La primera, la segunda y la tercera. Y la primera está... Voy a ponerle el 2 quintos. El 1, 1. Bien. Y la tercera que también nos había dado lo mismo. Bien. Ok. Bien, finalmente despejamos. Entonces, la proyección ortogonal sobre S de E1 sería el 1, 0, 0 menos esta de acá, ¿no? Menos 2 quintos por el 1, 1, 1. Que nos daría, entonces, 1 menos 2 quintos nos queda 3 quintos, menos 2 quintos, menos 2 quintos. ¿Sí? Después, la proyección sobre S de E2 nos quedaría 0, 1, 0 menos un quinto del 1, 1, 1, que nos daría menos un quinto menos 4 quintos menos un quinto. Y la proyección sobre S de E3 nos daría 0, 0, 1 menos 2 quintos del 1, 1, 1, que nos daría menos 2 quintos, menos 2 quintos, y acá al final, menos 3 quintos. No, perdón, 3 quintos positivo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo nos queda al final todo esto? Nos quedó que la matriz de la proyección sobre S de canónica canónica sería, saco el un quinto para afuera y nos quedaría 3 menos 2 menos 2 menos 1 menos 4 menos 1. Acá es 4 positivo. Pequeño detalle. Menos 2, 3. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso?
Bien, y esto es lo primero que nos pedían, que era encontrar esta matriz. Y la segunda es nos pedía la distancia de B a S, con B, y ahora hay que ver este. 3, 3, 1. Bien. Entonces sabemos que esto, ya quedó un cosito blanco. Esto sería, vamos a usar la proyección sobre ese ortogonal de B, y esto por definición es B con B1, le pusimos W igual. Dividido W con W por W, ¿sí? Vamos a usar esta que es la más fácil. Entonces, ¿cuánto vale B con W? Hay que verlo. B con W. Habría que ver cuánto vale. Bien. Vamos a copiar esta partecita nada más. Bueno, es la que se está reciclando siempre. Bien. Acá nos quedaría, creo que era 334. No, 331. Bien. Ok, entonces nos quedaría, estas todavía no tocamos. Y acá nos quedaría 3 por la primera columna, nos quedaría 6 menos 3, 3. 3 por la segunda, nos quedaría menos 3, más 6, más 0. Y 1 por la última columna, más 1, más 0, más 1. Bien. Acá nos quedaría entonces el 1, 1, 1. Por 6 menos 3 nos queda 3, más 1, 4. Menos 3 más 6 nos queda 3. Y 3 más 1 nos queda 4. Finalmente nos queda 4 más 3 más 4. Nos da 11. ¿Sí? Y el de abajo ya lo teníamos, que era W con W, que era 5. Entonces, ¿cómo nos quedó esto? Nos quedó 11 sobre 5 por W, que sería 11 sobre 5 por el 1, 1, 1. ¿Sí? Y ahora, sabemos que la distancia de B a S es lo mismo que la norma de la proyección sobre ese ortogonal de B. Y esta sería la norma de 11 sobre 5 del 1, 1, 1. Y bueno, acá podemos aplicar propiedades de la norma y sacar el coeficiente en módulo y multiplicar por la norma. Nos quedaría 11 quintos por la norma de este. ¿Qué pasa? Yo ya tengo cuánto vale W con W. Es 5. Entonces la norma va a ser la raíz cuadrada, que sería raíz de 5. ¿Sí? Acuérdense que la norma de un vector es igual a la raíz cuadrada del vector consigo mismo. ¿Sí? Y ahí terminaría la parte B. Bien, ¿alguna duda? ¿Podría ser cómo generabas conceptualmente la matriz del punto A? La primera matriz de todas. Sí. Era esta. Bien. Vamos a más atrás. Acá está. Bien, sí. Hay que recordar que en una matriz de transformación lineal respecto a bases la generábamos poniendo los vectores de la base de entrada transformados y sacamos coordenadas en la base de salida, ¿sí? En este caso, como iba de la misma base a la misma base, nos quedaba el primer vector de la canónica en coordenadas de la canónica, el segundo vector de la canónica en coordenadas de la canónica y el tercer vector de la canónica en coordenadas de la canónica, ¿sí? Pero siempre se hace de esa forma. Tomo todos los vectores de la base de entrada, los transformo y les saco coordenadas en la base de salida, ¿sí? Ok.
Gracias. ¿Alguna otra duda? Bien. Bien, Mauricio, ¿estás ahí? Como parece que Mauricio no está. Bueno, chicos, vamos cortando. Nos quedaron un ejercicio y uno de simetría que, bueno, es medio sencillo. El que sí me gustaría comentar es el que seguía, que era este. Nos piden que encontremos un espacio complementario tal que S en suma directa con T y S2 en suma directa con T nos dé R4. Bien, entonces, ¿qué queremos? Bueno, suma directa entre dos subespacios significaba que la intersección entre ambos era el 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, por así decirlo, todo lo que agregábamos a uno le aportaba información al otro. Bien, entonces queremos un subespacio que complemente a ambos en simultáneo y nos dé R4. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, este ejercicio es muy sencillo, pero bueno, hay que avivarse un poco. Lo que hay que hacer es ir proponiendo vectores que no pertenezcan a ningún subespacio. ¿Sí? Podría proponer, por ejemplo, el 1, 0, 0 y ver que no pertenezca ni a S1 ni a S2. ¿Sí? Y el ejercicio consiste en eso. Hay otra forma de resolverlo que es bastante cuentosa y es la que propone Greenberg a veces, que es hallando la intersección, hallando cuánto tiene que valer S con suma directa, todo eso, que es bastante largo. La forma más fácil, el camino más directo, es proponiendo vectores. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa con este de acá? Bueno, tenemos que encontrar que no pertenezca. Acá yo recomiendo pasarlo a esta ecuación. La forma más fácil de encontrar intersecciones es sacando por ecuaciones. ¿Sí? Nada, un pequeño detalle sobre ese. Y bueno, el otro es encontrar la matriz de transformación, que bueno, sería lo mismo que aplicamos acá, solo que es un poco más fácil. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. Entonces, en S1 tendríamos que hacer una transformación lineal, ¿no? Para llevarlo a la forma S2 y evaluar los vectores que vamos eligiendo. No, tenés que llevarlo a una ecuación nada más. O sea, propondrías una combinación lineal que quedaría x1, x2, x3, x4, ¿sí? Un vector genérico, y a este le pones b1 y a este le pones b2. Y esto lo igualás a alfa por b1 más beta por b2. ¿Sí? Acá te sacás el generador. Y bueno, después buenísimo. igualás coeficiente a coeficiente y sacás lo que depende x1, x2 y x3. Y ahí ¿Sí? me va a quedar una ecuación no igual, pero parecida a la S2, donde los puedo Claro, ahí evaluar te va a los quedar algo vectores similar a esto. Sí, de exacto. 10. De 10. ¿Una otra pregunta? Entonces vamos cortando. Bien, el PDF de la clase se va a subir dentro de unos minutos y la grabación se va a subir lo antes posible. ¿Sí? Perdón, ¿dónde se sube el PDF? El PDF se sube al Drive. No sé si todos tienen acceso al Drive. Si no, Creo que también yo no. se los van a mandar por mail. ¿Sí? Ok. Ahí pasó el PDF, así se lo suben rápido. Muchas gracias, profe, por la clase. De nada, hasta luego. Nos vemos, que anden bien. Bueno, gracias, nos vemos. Igualmente, éxitos para mañana. Gracias.